Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, miércoles, y vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor, y lo bueno que eres, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, a cada día conocerte más, mejor, Señor, y que podamos, oh Dios, amarte, servirte, obedecerte a través de cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, Señor. Que tú puedas recibir honra y gloria, Señor, y danos la habilidad, oh Dios, para aprender, Señor, así como Jesús le abrió el entendimiento a esos discípulos, Señor, en ese camino a Emaús. Te pedimos que tú en esta noche abras nuestro entendimiento, así como los que han de ver esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con la serie de atributos de Dios. Hoy vamos a abarcar dos de ellos que están muy vinculados, que tiene que ver con la fidelidad y con la inmutabilidad. O sea, inmutabilidad quiere decir que no cambia. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a ver es acerca de la fidelidad. Y mm, no sé, ¿qué tanto nosotros hemos ido poco a poco aprendiendo un poco más acerca de Dios a través de estos atributos, no? No sé si alguien recuerde o puede mencionar por lo menos alguno de los atributos que hemos, enseñado en estas semanas. ¿Alguien se acuerda? Que Dios es justo, justo. Ujú. ¿Qué más? Que Dios es amor. Que Dios es amor, claro, soberano, misericordioso. ¿Cuál más? Dios de gracia. Dios de gracia también. eh, le está, se le está pasando uno de ira. Así es. Y hoy precisamente vamos a ver ese atributo de fidelidad, que como les decía yo, fidelidad está ligada con su inmutabilidad, o sea, con que Dios no cambia. Y eso quiere decir que la fidelidad de Dios es algo por lo cual también, incluso nos faltó santidad, porque fue el primero que vimos. Sí, ujú. Pero, eh, así como, nosotros tenemos que entender que Dios actúa de acuerdo a todos sus atributos juntos. Ajá. Nunca actúa de manera, digámoslo así, independiente o autónoma en uno de sus atributos, sino que actúa en su conjunto. Todas las decisiones, todas las acciones que Dios hace, siempre las hace en conjunto de todos sus atributos. Y los atributos se explican unos a otros y nos muestran precisamente al Dios perfecto que tenemos. Y ahorita que vayamos desarrollando el tema de la fidelidad e inmutabilidad de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo están sumamente ligados, pero que tampoco lo podemos separar con los otros atributos, incluso que ya hemos estudiado. Y todo lo que Dios hace está en perfecto acuerdo con todos sus atributos. O sea, Dios toma cada decisión de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su ira. Todo lo que Dios es de acuerdo y nunca va en contra de lo que Él es. Ujú. Y cuando hablamos de atributos, simple y sencillamente estamos eh, viendo o aprendiendo en realidad cómo es Dios. Ujú, cómo es Dios. En ocasiones, cuando nosotros hablamos de una persona y decimos, bueno, a ver, describe a esa persona. Ujú. Por ejemplo, si yo aquí les dijera, ¿cómo podríamos describir a Claudio? O sea, y algunos podríamos mencionar algún rasgo físico, pero algunos más, que conocemos un poquito más su carácter, podemos decir algún rasgo de carácter. Por ejemplo, si ahorita nosotros dijéramos, bueno, a ver, digan algún rasgo de Claudia. ¿Qué podrían decir alguien de aquí?
alegre, en cuanto a su un rasgo de carácter. Físicamente, delgada. Ujú. ¿Qué más? Estatura, mediana. Ujú. Otro rasgo de carácter, risueña. Ujú. ¿Qué más? Bromista. Ujú. ¿Enojada? Bueno, allá eso tú yo creo que tú conoces mejor. Y fíjense bien, ahorita, por ejemplo, que dice eso Cristian, nosotros muchas veces, podemos describirla porque la conocemos bajo ciertas circunstancias o ciertos lugares, pero quien vive con ella es quien mejor la puede describir. Ajá, porque puede ser, ahorita, por ejemplo, decíamos, bueno, nosotros la notamos, risueña, pero ahorita, por ejemplo, Cristian dice: "No, enojada". Bueno, porque puede ser que quien viva con ella realmente la pueda conocer, que es a la mejor más enojona que risueña. Ajá. Ahora, eso porque nosotros con la convivencia diaria nos damos cuenta. Ujú. Pero en el caso de Dios, lo podemos describir por cómo Él se deja conocer a través de la Biblia. Ujú. Y obviamente, cuando nosotros conocemos cómo es ese Dios que se revela a través de la Biblia, es como nosotros, en definitiva, nos podemos ir relacionando y a través de esa relación de todos los días nos damos cuenta de cómo es Él. Ujú. Y sin duda una de las cosas que nosotros podemos y de verdad podemos ver este atributo de fidelidad es porque lo hemos comprobado. Ujú. O sea, no es nada más porque lo dice la Biblia, que lo dice, sino porque en lo que nosotros vivimos podemos comprobar su fidelidad. Por ejemplo, si yo les preguntara aquí, ¿quién de ustedes me podría decir así de una manera muy, muy breve alguna situación en la que ustedes han comprobado la fidelidad de Dios? Una provisión, económica. Ajá, en la provisión económica. ¿En qué? Pues sí, nunca nos ha faltado de comer, poco, pero como diciendo. Ujú. Sí, ahí podemos comprobar la fidelidad de Dios. Ujú. Incluso a veces, aunque escasee el trabajo, podemos ver cómo Dios es fiel y suple nuestras necesidades. ¿Alguien más quiere dar otro ejemplo de fidelidad? Pues, el simple hecho de que estamos aquí, ¿no? El tener vida. Ujú. El hecho de hoy tener vida es otra de las cosas que podemos ver que Dios es fiel. Ujú. Del otro que, sí, bueno, yo he comprobado que en las circunstancias difíciles Él dijo que estará siempre con nosotros, y así ha sido. Me la Eh, aceptación de cariño. Ajá, exacto, Pedrito. Lo de Cari fue un milagro extraordinario que todos pudimos ver la fidelidad de Dios. Ujú. La fidelidad de Dios. Porque, bueno, yo no sé cuántos de aquí estábamos así porque las noticias no eran buenas. Y podíamos a lo mejor hasta, porque hay en situaciones que pasamos que a veces hasta nuestra fe de pronto se tambalea. Y es normal porque pues, seguimos siendo carne, humanos. Ujú. Y como dice ahorita Julio, ¿no? Él prometió estar siempre con nosotros y lo comprobamos, pero sin duda que hay situaciones en las cuales nos resulta complicado, pero en la situación de Cari fue algo que Dios nos sorprendió, su poder, pero a la vez su fidelidad. Ujú. En qué otra cosa podemos ver la fidelidad de Dios? Yo les voy a decir, en alguna ocasión lo contamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, y aunque ahorita, Sabdi ya dijo en cuanto a la provisión, pero recuerdo en una ocasión, pues, hace ya, pues, bastantes añitos, que literalmente mi esposa y yo solo teníamos $100 pesos.
para la semana. Y estoy hablando de hace ya más de 10 años, y yo le dije: "Mira, esto es lo único, no hay más". Y, pero son de esas veces, no que estés dudando, sino estás esperando qué es lo que Dios va a hacer, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no hagas nada o que no trabajes, ¿no? O sea, Que eso lo caiga del entendemos. cielo, ¿no? Ajá, que te caiga del cielo, ¿no? Pero vimos la fidelidad de Dios, ¿a través de qué? De que, por ejemplo, nuestra vecina nos trajo de comer. Y a la vez, esa vez que nos trajo de comer, pues, prácticamente para toda la semana, nosotros todavía tuvimos la oportunidad y la bendición de compartir de esa comida con hermanos, con una familia que cuando llegamos ahí a su casa nos decían: "Nosotros tampoco teníamos que comer". Vemos ahí que fidelidad de Dios. Ujú. Y que Dios usa incluso a otras personas para bendecirnos y para cumplir sus promesas. Porque no sé si recuerden qué es lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esa es una verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros somos ovejas del Señor, el Señor se encarga de todo lo demás, de suplir todo lo demás. Ajá. Entonces, vemos su fidelidad y, como les decía yo, todo lo que Dios hace está en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo contradice a otro, sino que es una perfecta armonía. Y como hace 8 días les mencionaba cuando estábamos viendo el atributo de misericordia, cuando Dios aplica su misericordia en alguna situación, no está haciendo a un lado su justicia. Ujú. O sea, no se olvida de su justicia o de su santidad, no, sino que Él está obrando en perfecta armonía con todos sus atributos. Ajá, siempre. Y como hemos mencionado, cuando hablamos que Dios es justo, no debemos pensar que dejó o hizo a un lado su amor, su bondad. Simple y sencillamente, Él está actuando de acuerdo a su perfecta sabiduría. Ujú. Entonces, Él no se olvida de pronto, en un acto de misericordia, Él no se olvida de su santidad, no. Ujú. En la Biblia encontramos pasajes donde Dios mostró su ira y muchos pasajes donde Dios mostró su ira, pero tampoco quiere decir que se olvidó de su fidelidad. Por ejemplo, ¿qué, es- qué pasaje ustedes se acuerdan donde Dios mostró su ira? Cuando el cerro que hicieron Ajá, del becerro de oro. Ujú. Dice que mostró su ira porque incluso le dijo a Moisés: "Quítate, yo voy a acabar con todo este pueblo ahora". Hubo gente que murió, sí, pero Moisés fue ese intercesor, ante Dios a favor del pueblo de Israel. Eso es en una ocasión. ¿Quién se acuerda de otro pasaje donde Dios mostró su justa ira? en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Ujú. En las plagas. En las plagas de Egipto. ¿En qué otra ocasión ustedes se acuerdan que mostró su ira? En el diluvio. En el diluvio. En el diluvio. Ujú. Y pues prácticamente en el diluvio se acabó todo. Nada más sobrevivieron Noé y su familia. En la situación de Sodoma y Gomorra fue sobre ciudades. Pero Dios, a pesar de que mostró su ira, ajá, su justa ira, y eso lo debemos siempre de entender, su justa ira, porque, por ejemplo, en el pasaje de Génesis 6, cuando Dios le dice a Noé que iba a destruir la tierra a través de un diluvio, ¿por qué fue? ¿Porque Dios se levantó de malas? No, No, sino porque dice que había crecido la maldad de esta tierra. Y dice que todo designio del pensamiento de los hombres era continuamente al mal. Era justo, ¿a poco no? Era justo que la ira de Dios se manifestara. Ujú. Ahora, pero recordemos algo, Él es fiel. Y él nunca, nunca se olvida o hace a un lado su fidelidad, aún en los juicios que Él hace.
perdón, tampoco debemos pensar que como no salieron las cosas como Dios planeó, entonces Dios se frustró y cambió sus planes. No, no es así. O sea, Dios no se frustró, después de que Adán y Eva pecaron. La gente se empieza a multiplicar, empieza a multiplicarse la maldad, y entonces Dios ya se enojó, se frustró, y entonces dijo: "No, no, no, ya a volar todos". No, no, eso no es así, porque eso haría que Dios fuera un Dios inseguro e inestable. Y ahí en la Ah, en la fidelidad y su justicia fue cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra y abogó, fue Abraham, ¿quién era? Es decir, Abraham, que le pidió y le dijo: "Mi señor, ruego, que si hay 50 personas, justas", dice, "por amor a esas 40 creo que fueron", se fue bajando, le fue bajando. hasta que ya no pudo apelar más, pues, Pero fíjense, y por ejemplo, ahorita en ese caso, si hubiera, o sea, Dios aplicó su justicia, su justa ira, pero también su misericordia. ¿Por qué? ¿A quiénes salvó? ah, A Lot pero y sus hijas. Ujú. Y ahí manifestó Dios su misericordia. Ciertamente justicia e ira para, pues, aquellos que merecían, pero Dios quiso aplicar su misericordia, su fidelidad hacia Lot. y allí mostró la misericordia con los que creyeron en él, porque le dijo a Lot: "Los ángeles, saca a tus yernos y a tus hijas y a todos", y sus yernos no le creyeron, y la justicia, pues, cayó sobre ellos. Simplemente Dios es justo y los que no creen, pues, ahí es donde cae mal sobre ellos. Incluso cuando en el tiempo de las 10 plagas, ¿no?, de Egipto. Dios aplicó juicio sobre Egipto, pero misericordia sobre la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel. Y entonces muchas veces vemos, por decirlo así, esas cosas aparentemente contrarias, pero Dios aplicando su justa ira, pero a la vez su misericordia, su fidelidad. Ujú. Y lo vemos una y otra vez en la Escritura. Ahora, Dios es fiel e inmutable al mismo tiempo. A Él no lo hace cambiar absolutamente nada. Y vamos a la Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. ¿Quién lo lee, por favor? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ujú. Porque yo, Jehová, no cambio. Y gracias a Dios que Él no cambia, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no cambia. Porque imagínense que fuera un Dios que actuara de acuerdo a su estado de ánimo. Ahora, obviamente estoy hablando de un caso hipotético, ¿no? De un estado de ánimo cambiante como nosotros. Eso no sucede con Dios. Pero gracias a Dios de que Él es inmutable y que está ligado siempre a su fidelidad, porque nos da una razón. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso no han sido consumidos. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Vamos ahora a lo que dice el Nuevo Testamento, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece bien. Él no puede negarse a sí mismo. Ujú. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. De hecho, uno de los nombres que vemos en Apocalipsis que se aplica a Jesús su nombre es fiel y verdadero. Y esa parte donde dice que Él es fiel, su nombre es fiel, es que lo describe perfectamente. Él es fiel y a la vez no cambia.
O sea, Dios es un ser constante en todos sus afectos. Eso es lo que quiere decir. Ujú. Y eso nos tiene que llevar a pensar que cuando Dios hace una promesa, Él siempre la cumple, siempre la cumple. Ujú. En ese aspecto no es como nosotros, porque la verdad, ¿cuántos de nosotros tenemos que reconocer que a veces hacemos promesas y no las cumplimos? ¿Les ha pasado? Sí. Uy, y ahí sí no quiero que digamos alguna ocasión, pero estoy seguro que a todos nos ha pasado, que hemos hecho promesas y a veces hasta promesas ante Dios o a Dios, y no las cumplimos. Pero también hemos hecho promesas a veces, por ejemplo, con nuestros familiares o hacia alguien, de pronto hacemos una promesa y no la cumplimos, pero Dios no es así. Y gracias a Dios de que Él no es así, precisamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él es un Dios que cumple siempre su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Aquí lo leo. Amáse pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, y guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Ujú. Conoce, pues, que Dios, tu Dios, es fiel y que guarda el pacto, ¿hasta cuándo? Dice 1000 generaciones. Y cuando está hablando de 1000 generaciones, es algo en el que no es de que Dios lleve un registro. Esta es la generación 900. Ya se acercan a que ya se no, esa expresión hasta 1000 generaciones es algo simbólico para referirse a que nunca se acaba su fidelidad. Y eso a través, si no me recuerdo, del próximo versículo, vamos a Salmos 89, versículo 35. Sí, que si yo no entiendo y me dice que hasta mi generaciones comienza a contar de Claro. partir de mi generación o de atrás, sino cuando yo lo creo, son mis generaciones para adelante, pero de mí, y así sucesivamente. Pero, en realidad es algo Sí, que está diciendo lo que es para siempre. sí. Ujú, es algo simbólico. 89:35, ¿quién lo lee? Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ujú. Incluso el 34 lo puedes leer, Rafa. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ujú. ¿Por qué? O sea, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Todo lo que Él promete, siempre lo cumple. Ujú. Todo, absolutamente. Y eso es algo que nos debe dar seguridad en nuestra salvación. Ujú. Porque Él prometió que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Eso Él lo prometió. Y eso nos debe dar seguridad a todos nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si Él lo prometió, eso sucederá. Ujú. No andamos inseguros, así como que, híjole, qué tal si a la mera hora Dios cambia? No, o sea, Dios es fiel. Ujú. Dios, como les decía yo hace rato, Dios no es movido por algo fuera de Él, por algo externo. No, Él es fiel, constante en todos sus afectos. Cuando Él ha decidido tener misericordia, Él la tiene. Cuando Él ha prometido el amor, por ejemplo, una de las cosas que dice, por ejemplo, Romanos, casi al final, dice que nada nos separará del amor de Cristo. Ese también debe ser un consuelo. ¿Por qué?
porque incluso ahí dice, ¿no? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni esto, ni o sea, da una lista larga. Dice, nada nos separará del amor en Cristo Jesús. Y eso, vuelvo a repetir, nos debe dar seguridad porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y así como Dios es infinito, también lo es su fidelidad. O sea, su fidelidad es infinita. Salmos capítulo 36, versículo 5. Y creo que este sí es el versículo que les decía yo, para referirse específicamente que su fidelidad o sea, nunca se acaba. Versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios alcanza ¿hasta qué? Las nubes. ¿Pero qué se está refiriendo? ¿A las nubes que de pronto vemos? No, eso sería algo muy limitado, ¿sí o no? Solo que está usando este tipo de expresiones en un lenguaje figurado en el cual nosotros entendemos que abarca absolutamente todo. La fidelidad de Dios abarca absolutamente todo. Y vuelvo a repetir, esto nos debe llevar a, obviamente, no abusar de su fidelidad, porque su fidelidad es infinita, es eterna, nunca se acaba, y que esa fidelidad de Dios nos debe mover a todos los que estamos aquí a alabarlo. Nos debe impulsar a alabarlo. Vamos precisamente a Salmos 117, versículos 1 y 2. Salmos 117, 1 y 2. Y este salmo, que es uno de los más cortitos, tal vez el más cortito. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabed, porque porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Así es. Y este salmo, hace muchos años, en las iglesias lo cantábamos así, tal cual. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y justo anoche que estaba yo revisando esto, me acordé de ese canto. Y son de los cantos que valdría la pena de pronto rescatarlos porque es cantar la Biblia. Y eso siempre será una bendición, cantar la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos cantando la voluntad de Dios. Estamos cantando quién es Él de acuerdo a su palabra, de acuerdo a cómo se describe Él. Ujú. Y esa también es otra ventaja de poder aprender acerca de los atributos de Dios. Porque hace un rato les mencionaba algo. De pronto hace un rato en el ejemplo de Clau, hay personas que, por ejemplo, las mamás de los compañeros de Cristian te conocen, pero tal vez físicamente. Otro grupo somos los que convivimos un poco más contigo y decimos, Clau es así, es así. Pero es diferente la concepción que tienen ustedes que viven con ella. Ujú. Pero fíjense bien, todavía es diferente a lo que realmente sabe ella que es. Porque de pronto, incluso cuando alguien dice, a ver, vamos a pensar, por ejemplo, este, tú que vives con Clau, describe otras cosas que casi nadie sabe y a lo mejor tú vas a decir, pero ella en el fondo va a decir, "Pues, no, hay ciertas cosas que tal vez no lo debas demostrar". ¿Sí me explicó? Pero en el caso de Dios, Él se quiso revelar realmente cómo es Él. Ujú. O sea, Él mismo se está describiendo cómo es Él. Y lo que Él describe de sí mismo es confiable, es seguro. Ujú. Y por eso, y gracias a Dios que Él se quiso revelar así. Porque ¿qué hubiera pasado
Si para que nosotros, por decirlo así, no nos asustáramos que es un Dios justo y de ira, y que solamente Él se describiera en la Biblia lo bueno, o sea, lo misericordioso, lo amoroso, lo bondadoso, y que todos tuviéramos una idea romántica, como desafortunadamente muchos tienen, una idea romántica de Dios, que es puro amor, como les decía yo un día, no es exclusivamente amor. Es amor, pero no es exclusivamente amor. Pero, ¿qué hubiera pasado si él solamente se hubiera dejado o hubiera mostrado a través de su palabra lo misericordioso, lo bondadoso, lo amoroso, pero que de pronto no hubiera dejado nada acerca de su ira? Y que al final alguien podría pensar, bueno, si me muero no va a pasar nada, o como Dios es amoroso, de todos modos me voy a ir al cielo. Pero qué bueno que Él se reveló como ese Dios justo, como ese Dios de ira, como ese Dios que va a venir por segunda vez, Jesús, a simple y sencillamente aplicar ahora su perfecta justicia sobre todos. ¿Se dan cuenta? Lo importante es que cómo se revela Él. Y eso nos permite relacionarnos con Él, entendiendo todo lo que Él quiso hablar acerca de sí mismo. Ujú, ¿ok? Ahora, descansamos sin duda en la fidelidad de Dios y por eso iremos al cielo. O sea, eso es seguro. O sea, obviamente a los que han creído, a los que han recibido a Jesús en su corazón, eso es innegable. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él, de su obra en nosotros. No por nuestra fidelidad, de la seguridad de la vida eterna, sino por la fidelidad de Él. Por eso iremos al cielo. Ujú. Ahora, la naturaleza y la voluntad de Dios, una vez más, o sea, no cambian. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ujú. Y ahora nos vamos a, perdón, a enfocar un poquito exclusivamente sobre la cuestión de la inmutabilidad. Ujú. ¿La que quiere decir? Que no cambia, que Dios absolutamente o sea, no cambia en nada, en ningún padecer. Lo que antes le ha llamado pecado, hoy le llama pecado. Ujú. Y eso debe quedar claro. Ajá. Eso debe quedar claro. Dios es, ha sido y siempre será bondadoso. ¿Debido a qué? A su inmutabilidad. O sea, siempre será así. Ujú. Dios ha sido justo, lo es y lo seguirá siendo. Por eso castigará al pecador. Ujú. O sea, no debemos pensar como cuando hablábamos acerca del Dios de gracia. No debemos pensar que antes no tenía gracia, puro juicio. No, Dios siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Ajá, Él no cambia. Y no hay nada que lo haga cambiar, absolutamente. Dios es tan santo y justo como lo era antes. Y siempre lo será. Siempre, absolutamente. Y cuando decimos que Dios es inmutable, quiere decir que Él no es reaccionario a lo que sucede aquí en la tierra. O sea, Dios no está esperando qué hace el hombre para ver él cómo va a actuar, porque a veces tenemos un concepto equivocado. Hay personas que piensan que Dios está nada más al pendiente de lo que sucede aquí en la tierra para saber qué es lo que Él va a hacer. Eso no es así. Eso no lo muestra la Escritura. Ujú. Si fuera reaccionario, o sea, si Él esperaría qué sucediera o qué harían los hombres, implicaría no solamente que no tiene el control, implicaría que Él de pronto tiene que cambiar de parecer.
por lo que hicieron las personas. Ujú. O que incluso sucede algo que, o sea, sucede algo aquí en la tierra, o sea, si nosotros aceptamos que Dios es reaccionario, que Dios nada más reacciona a lo que sucede aquí en la tierra, este, si eso fuera así, entonces Él no sabía que iba a contestar. No sé si me explico. Ujú. Pero si eso fuera así, que Dios no sabe y está esperando a ver qué hace el ser humano para saber qué es lo que va a hacer, eso implicaría que Dios no tiene todo el conocimiento. O sea, que Él no es omnisciente. Y eso, en definitiva, no puede ser posible. Ujú. Eso sería atentar contra su omnisciencia. O sea, que todo lo sabe. Pero aquí cabe una pregunta, y es una pregunta válida, porque acuérdense, nuestro planteamiento como Dios es inmutable, es de que Él no reacciona, no está esperando qué es lo que pasa aquí en la tierra para ver qué es lo que hace. Eso no lo vemos en la Biblia. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Por qué dice de pronto la Biblia en algunos pasajes que Dios se arrepiente? ¿Se acuerdan en alguna ocasión en la cual diga la Biblia que Dios se arrepintió? El diluvio. En el diluvio. Ujú. Es más, por ejemplo, vamos ahí a Génesis capítulo 6. Ahorita encontramos el versículo. Versículo 6. Bueno, desde el 5 lo podemos leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra, de sobre la faz de la tierra, los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y, y bueno, pues de pronto cuando encontramos esa parte que Dios se arrepiente, bueno, ¿cómo siendo un Dios perfecto, cómo es de que Dios se arrepiente? O sea, lo debemos de entender. Bueno, se arrepiente porque simple y sencillamente habla precisamente de un dolor en su corazón, y es precisamente lo que dice el texto bíblico. Le dolió su corazón. O sea, le dolió el hecho de que los hombres, en lugar de poder buscar a Dios, en realidad buscaron satisfacer sus propios placeres. Ujú. Y de pronto encontramos este tipo de expresiones en las cuales aparentemente Dios se arrepintió. Cuando alguien se arrepiente de algo, o sea, estoy hablando de nosotros como seres humanos, cuando alguien se arrepiente es porque reconoce que ha hecho algo que no está bien. En Dios no sucede eso, porque Dios todo lo que hace está bien. Ajá. En su infinita sabiduría, todo lo que hace está bien. Uno de los ejemplos que también vemos cómo es de que Dios se arrepiente lo encontramos en Jonás. Vamos a Jonás capítulo 3 versículo 10, que no sé si recuerden cuando eh, meditamos un poco sobre el libro de Jonás, vimos algunas cosas bien interesantes. Jonás capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ujú. Fíjense, ¿se acuerdan qué pasó ahí? Dios manda a Jonás. Primero no quiere ir, prácticamente Dios lo obliga a ir. Jonás predica, pues Jonás. ¿Y qué es lo que hace la gente, incluyendo el rey? Se arrepiente. Ujú, se arrepiente. Dios ya había determinado traer juicio sobre Nínive, pero
¿qué es lo que dice ese versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Ahora, vuelvo a repetir, de pronto nosotros vemos este tipo de versículos y aparentemente, como Dios ve, entonces ya Él cambia. Pero, les voy a repetir, si de pronto sucede, o sea, o en cada situación sucede eso, imagínese, Dios estaría cambiando continuamente de parecer. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de toda una ciudad llamada Nínive. Se arrepintieron delante de Dios, pero ojo, cuando nosotros vemos un poquito la historia de Nínive más adelante, o sea, en esta ocasión se arrepintieron y Dios dijo, ok, no voy a hacer eso. Pero cuando vemos un poco la historia más adelante de Nínive, ¿saben qué fue lo que pasó con Nínive? Volvió a ser la misma rebelde. Pero en esta ocasión, Dios vio que se arrepintieron y dijo, bueno, ok, no los voy a castigar. Pero Dios no estaba en realidad reaccionando. O sea, Dios sabía que se iban a arrepentir. Solo que en ese momento como que dio una oportunidad, ¿no? Prolongó su misericordia, que eso es lo que Exacto. enseña el Nuevo Testamento. Ujú, exactamente. Ujú. O sea, vuelvo a repetir, de pronto por este tipo de pasajes, y vio Dios lo que hicieron, ahí está. Entonces Dios actúa de acuerdo a lo que sucede aquí en la tierra. Entonces, si esa es la postura, si esa es la postura para entender este tipo de pasajes, entonces el soberano y el que manda es el hombre, no Dios. Y eso en realidad no sucede. Dios tiene el control de todas las cosas y Él sabe todo. Por lo tanto, podemos entender que Dios sabía que Nínive o la gente de Nínive se iba a arrepentir. Porque vuelvo a repetir, si Dios no supiera eso, quiere decir que a Dios le faltaría conocimiento. Y eso no es así, no enseña eso la Biblia. Como les decía yo, Dios sabía desde el principio que la gente de Nínive se iba a arrepentir. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que Dios conoce el final? ¿Desde cuándo? Del principio. O sea, y no es de que Dios, o sea, también, ojo, no debemos de entender de pronto este tipo de pasajes. Entonces prácticamente Dios los amenazó y entonces como entendieron, no, no, realmente no. Pero Dios actúa de acuerdo a su fidelidad y a veces, créanme que yo de pronto me he hecho los siguientes planteamientos. ¿Dios es fiel debido a que Él es inmutable o es inmutable debido a que Él es fiel? Ujú. No sé si me explico, o sea, hacia dónde los quiero llevar. O sea, a veces no sabemos de pronto, y obviamente Dios actúa en perfecta armonía de todos sus atributos, pero tú no sabes si Él es fiel porque es inmutable o Él es inmutable porque Él es fiel. En realidad las dos cosas son ciertas. Ujú, Sí, porque todos sus atributos, no esa palabra pues pero trabajan en conjunto, ¿no? O sea, la perfección no puede ir s- sola, o sea, sin su justicia y viceversa, o sea, como trabajan en conjunto, o sea, como están juntas o así, entonces, por eso es que una responde a las demás y las demás responden a una. ujú, ujú. Un trabajo, no. Todas actúan en la misma proporción perfecta. Y es algo que nuestra mente no lo alcanza a comprender. Ujú, porque eh, la otra vez era lo que mencionábamos. Dios, en su perfecta justicia y en su perfecta santidad, tiene que castigar al pecador, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si Él fuera exclusivamente amor, mandaría a todos al cielo, solo que violaría su propia justicia, y eso no puede ser cierto. ¿Se dan cuenta?
Entonces Dios actúa, todas sus decisiones es una perfecta armonía, incluso con su perfecta sabiduría. Todo está, por llamarlo así, interconectado. Ujú. Ahora, Dios dejó establecido muy claramente en su palabra que si se arrepentía la gente, iba a arrepentirse del mal que había dicho. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. Jeremías 18, 7 y 8. Y como Dios ya lo había dejado en su palabra, nosotros lo debemos de entender. Y por eso es por lo que, vuelvo a repetir, cuando entendemos de esa manera la Biblia, Dios sabía que la gente de Nínive se iba a arrepentir. Alguien que lo lea, por favor. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, y no, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Ujú. O sea, dense cuenta. O sea, Dios en el primer versículo estaba diciendo, yo iba a arrancar y yo iba a destruir. Pero si la gente se arrepiente, yo también me arrepentiré del mal que había dicho. O sea, Dios ya lo había establecido. Por eso esa gente de Nínive, Dios sabía que al enviar a Jonás se iba a arrepentir. O sea, y no es de que ya los ángeles estaban así como que apuntados para destruir la ciudad de Nínive. Y de pronto la gente de Nínive se arrepiente y Dios le tiene que decir a esa gente, a ver, no, no, espérense, mejor dicho, a los ángeles, no, 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 ya no vamos a ejecutar nada, vamos a cambiar los planes. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Ujú. Ahora, eso, gracias a Dios, lo que acabamos de leer en Jeremías 18, Dios lo sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es inmutable. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 24. Y vean la inmutabilidad de Dios, o sea, que Dios no cambia. ¿Quién lo puede leer? Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Ujú. Ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado. O sea, no hay nada que no ocurra de acuerdo a lo que Dios ha pensado. Y Él lo va a ejecutar. ¿Por qué? Como Él lo ha determinado, simple y sencillamente. Ujú. Por eso les digo, cuando nosotros de pronto vemos ese tipo de pasajes en los cuales vemos que Dios se arrepiente del mal, bueno, Él ya lo había establecido y así lo había pensado de por sí. Ujú. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Los planes de Dios no cambian. Su voluntad no cambia. Y hace un rato les decía yo, eso nos debe de llevar, la fidelidad y la inmutabilidad nos debe llevar a tener una seguridad de nuestra salvación. Ujú. Pero esa fidelidad e inmutabilidad también se va a ver reflejada hacia los malvados. Eso sin duda. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7. ¿Quién lo lee? Por favor. Que vuelva misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ujú. Que no tendrá por inocente al malvado.
sea, los planes de Dios no van a cambiar, incluso para los malvados. Él no los va a tener por inocentes. Ujú. Pero también, o sea, vuelvo a repetir, las dos partes son seguras. Para los que creen en Él, tendrán vida eterna y su plan de darles vida eterna se llevará a cabo. Pero también para los malvados. No los tendrá por inocentes a ellos. Y como nunca se arrepintieron, su castigo es inevitable. Ujú. Y vamos al último versículo, Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Isaías 40, 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el polvo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y usa pues, ejemplos de la naturaleza. La, la, la que dice la hierba se seca y la flor se marchita. Está dando ejemplos de naturaleza, cómo es de que cambia. Pero dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, ¿por qué? Porque Él es inmutable. Ujú. Y su verdad y su palabra, su voluntad, esas no van a cambiar, absolutamente. Ujú. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando nosotros entendemos cómo Dios se ha revelado en estos atributos, de verdad, yo al menos se los puedo decir de manera personal, tengo más deseos por conocerle y agradarle. Y eso nos, como hace un rato les decía, eso nos debe dar seguridad de salvación. Seguridad de salvación. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece si damos gracias? Gracias a Dios por su fidelidad, porque Él no cambia. Si Él cambiara, de pronto a lo mejor no tendríamos esperanza de vida eterna, pero sí la tenemos, gracias a Él. Padre, te damos gracias por tu perfecto amor, tu fidelidad, Señor, que es eterna, una fidelidad que no merecemos, como decía y escribió Pablo, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de poder conocerte. Gracias porque te revelas a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Podemos disfrutar de esa relación, oh Dios, personal con ese Dios fiel, inmutable, que no está cambiando constantemente, sino que es fiel, es constante en todos sus afectos. A ese Dios queremos conocer, a ese Dios queremos servir. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te honramos y te bendecimos por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tu fidelidad es grande.